¿Te imaginas trabajar para el Estado, tener un horario laboral y un jefe, pero no tener derecho a gratificaciones, vacaciones ni seguro médico? Esto es la realidad de más de 100.000 trabajadores peruanos en el año 2008, llamado contratos SNP. Esto en aquella época era un boom laboral, jurídico y social y mayormente económico. El día de hoy vamos a hablar sobre el decreto legislativo 1057, el cual El objetivo principal de promulgar el decreto legislativo 1057 no fue crear un régimen definitivo, sino establecer un mecanismo de transición y formalización urgente. el 27 de junio del 2008, el Poder Ejecutivo, bajo el segundo gobierno del expresidente Alan García Pérez, promulgó el decreto legislativo 1057. No obstante esto, un día después, 28 de junio, este decreto fue publicado oficialmente en el diario El Peruano. Hubieron dos grandes razones del por qué se promulgó esta ley. Número uno, la urgencia internacional, el TLC con Estados Unidos. El compromiso era que el Estado peruano debía garantizar derechos laborales a todos los trabajadores, pero este no cumplió con ello, rompía el acuerdo, ya que todos los trabajadores no tenían gratificaciones, vacaciones, ni mucho menos un seguro de vida. Punto 2. El CNP, servicios no personales, en lo cual más de 100.000 trabajadores se quejaron con el Estado peruano, ya que no tenían resignificaciones, tenían un jefe, un horario, pero no les daban ni gratificaciones, ni seguro de vida, ni vacaciones. En pocas palabras, eran esclavizados por ello. Que buscaba resolver tres problemas que había en ese entonces. Uno, problema social y laboral, en lo cual vemos involucrados al SNP. Una de las consecuencias era que los trabajadores no contaban con servicios propios como gratificaciones, seguro de vida, vacaciones, ni una jornada laboral. Esto era una situación de precarización y desprotección social. Número 2. El problema económico. El Estado buscaba el crecimiento de esa época. Por ello, contrataban a demasiadas personas. Desde ese momento nació el CAS, donde era una alternativa intermedia. Por ello, muchos de los trabajadores pudieron reconocer algunos de sus derechos. Punto número 3. El problema jurídico. Los trabajadores alzaron su voz y la Corte de Justicia tenía demasiadas demandas, ya que los trabajadores no tenían un poco de derecho laboral. Por ende, nuevamente vemos al SNP, ya que ellos eran el fraude que había en esa época, diciendo a los trabajadores que iban a tener demasiados beneficios, pero no fue así. Por ello fue que el Estado tuvo un caos laboral en ese entonces. Bueno, pasando con lo que vendría siendo en este caso la norma jurídica y su validación, hay que tener en cuenta primero que nada los elementos de dicha norma, o sea, el decreto legislativo 1057. Primero que nada, el supuesto de hecho, el nexo jurídico y la consecuencia jurídica. El supuesto de hecho, en base al decreto legislativo 1057, nos va a hablar de que van a nacer este tipo de contrataciones por parte de entidades públicas para satisfacer necesidades. Por otro lado, el nexo jurídico no es más que la relación que existe entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Y es que, repito lo que mencioné anteriormente, van a nacer este tipo de contrataciones para satisfacer necesidades. Por otro lado, la consecuencia jurídica yace de que mediante este tipo de contrataciones, el contratado va a ser sujeto tanto de derechos como obligaciones. Derechos como lo que vendrían siendo tal vez sus vacaciones, derecho al descanso también, y obligaciones como lo que vendría siendo pues tal vez sus jornadas laborales, por ejemplo. Por otro lado, tenemos las tres formas de validación de esta norma: la validación formal, espacial y temporal. La validación formal pues nos va a referir o va a tratar de que pues este decreto legislativo 1057 pues fue emitido conforme a la ley. Esto quiere decir que fue aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente pues publicada en el diario oficial El Peruano. A su vez, hay que tener en cuenta que la validación espacial rescata el artículo 2 del mismo decreto,
refiriendo a que dicho decreto va a ser válido a nivel nacional y, y que pues va a abarcar a entidades públicas que estén sujetos a la ley. Y por último, pues la validación temporal, que pues esta va, la validación temporal nos va a hablar de que este decreto legislativo 1057 va a ser válido un día después de su publicación y que pues obviamente no tiene efecto retroactivo. Ahora, por último, seguimos con lo que vendría siendo el contenido normativo y rescatamos el artículo número 6 del mismo decreto legislativo, el cual va a regular los distintos derechos que tienen los contratados bajo este régimen, el régimen CAS. Derechos como lo que vendría siendo derechos como la jornada laboral, al descanso, vacaciones, etc. Un caso relacionado sobre la importancia de proteger a los trabajadores es el incendio en la Galería Nicolini, ocurrió en el año 2017. Este hecho dejó 2 muertos, ya que estos se encontraban encerrados en un contenedor mientras que trabajaban. Este caso nos hace reflexionar de que no siempre se respetan los derechos laborales ni las normas de seguridad. Aunque estas víctimas no formaban parte del régimen CAS, hizo que muchas personas reflexionen sobre la importancia de proteger a los derechos de los trabajadores, incluso a los que laboran para el Estado, ya que ellos también necesitan trabajar en mejores condiciones y que se protejan sus derechos. Si una entidad pública no respeta los derechos del trabajador CAS y no cumple con un ambiente seguro, este puede ser sancionado y obligado a cumplir dichas faltas. El régimen CAS cuenta con derechos como vacaciones, seguridad de salud y una buena opción y una forma segura del trabajo, para que los trabajadores tengan mayor protección y así evitar riesgos graves como en el caso de Nicolini. De esta manera se promueve un trabajo más digno y seguro para todos. El positivismo versus el naturalismo. El positivismo dice que el derecho vale porque está escrito en la ley, mientras que el naturalismo sostiene que debe basarse en la justicia y la dignidad. El régimen sostiene ambas corrientes. 2. La norma jurídica. El decreto legislativo 1057 tiene elementos de una norma jurídica y es válida porque es permitida legalmente. Está vigente y se aplica en todo el Perú. 3. Interpretación jurídica. Para aplicar correctamente el régimen CAS se usan 3 métodos. 1. El literal, que interpreta palabras. 2. El sistemático, que busca relación de leyes con otras normas. 3. Que es el teleológico, que busca la finalidad de una norma. Este método busca una mejor aplicación para el régimen CAS. Sí fue necesario en su momento, que fue en 2008, como una medida de transición. Antes del CAS, miles de trabajadores estatales estaban bajo servicios no personales, SNP, cobrando recibos por honorarios sin ningún beneficio social. Esta ley los formalizó mínimamente, otorgándoles un seguro de salud, pensiones y vacaciones, reconociendo una relación laboral con el Estado. Si cumple con su finalidad de formalidad inicial y ordenamiento de administración, pero falla al garantizar igualdad. Aunque en el artículo 1 se menciona el principio de mérito y capacidad, en la práctica se creó un tercer régimen, que tenía menos derechos, como los regímenes 728 o 276. Es una solución parche que se ha prolongado por más de 15 años y generó bastantes trabajadores con las mismas responsabilidades, pero menores beneficios. Los aspectos que se pueden mejorar en este régimen son la unificación, la estabilidad y los beneficios. La unificación, el aspecto principal, es la migración prolongada a un régimen único, que es la ley de servicio civil, para eliminar completamente la discriminación laboral. En los beneficios, podemos equiparar beneficios como la compensación por tiempo de servicios y gratificaciones completas, que en el CAS original eran limitados o inexistentes. Y en la actualidad podemos definir mejor
en las condiciones para renovar, para de esa manera evitar la precariedad de los contratos a plazos determinados. Un impacto ambivalente. Por un lado, el Estado sigue operando y brindando servicios públicos de manera continua, pero por otro lado, generó un clima de inestabilidad laboral en el sector público, bajando la calidad de servicios al ciudadano por la alta rotación de personal y desmotivando por la falta de una carrera pública clara. El mayor aporte de este análisis es reconocer que, aunque el régimen CAS permitió organizar la administración pública, el verdadero beneficio social radica en la búsqueda de la meritocracia y la igualdad de derechos. Garantizar condiciones dignas para quienes nos sirven desde el Estado no es solo un tema legal, sino un paso necesario para tener una gestión pública más eficiente y justa para todos los peruanos. En conclusión, sobre el decreto legislativo 1057, aprendí que este es el régimen especial que regula la contratación de personal por el Estado, con derechos laborales básicos y contrato a plazo determinado. Por otro lado, es importante conocer esta, ya que define las condiciones, deberes y derechos de miles de servidores públicos CAS y evita abusos en la administración. Por último, esta permite al Estado contratar personal de forma más flexible y rápida para brindar servicios públicos esenciales como salud, educación y seguridad.